Mis hermanos, nuevamente estamos en este día domingo, como en domingos anteriores, y como siempre, mis palabras son para saludarles, para dirigirme a ustedes, a sus familias, allí a sus hogares, donde en este día usted también está preparándose para poder escuchar y poder participar de este servicio, de esta bendición que tenemos cada domingo. Con mucho amor, con mucho afecto y cariño, me dirijo a ustedes para desearles las más ricas bendiciones del Señor que puedan estar disfrutando en un día domingo y en familia, que es lo más, ¿no es cierto?, hermoso poder también tener este tiempo. De manera que en esta tarde el Señor, Él nos esté dando su dirección, su compañía, tanto usted en su hogar como también aquí junto a mi hermano Saúl, con quien estamos trabajando en este día. Que el Señor Jesucristo pueda estar ya allí también enviando por su Espíritu una bendición especial en su casa. Quiero invitarles de inmediato a pasar a una oración que nosotros tenemos que siempre a través de ella dirigirnos al Señor para pedirle al Señor que sea Él el que tome la dirección, que sea Él el que pueda poner su bendición sobre este servicio que nosotros necesitamos, ya que sin su presencia nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sin la presencia del Señor no tendría allí, ¿no es cierto?, el realce que nosotros necesitamos para que este servicio sea realmente bendecido. Por eso, usted allí también sígame en su casa, con su familia, o quizás esté solo, sola, usted de donde esté, allí también usted incline su corazón primeramente, su rostro ante Dios, para que entremos a conversar con el Señor. Le invito entonces a orar. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente, Señor, en esta tarde, porque podemos tener la oportunidad, Señor, el gran privilegio de poder celebrar nuevamente un servicio más, Señor, porque tú, Señor, has guardado nuestras vidas durante toda esta semana. Señor, allí tú has guardado nuestras familias. Por eso, Señor, que te damos gracias y te alabamos. Nuestras palabras son para tributarte a ti la alabanza, la gloria, Señor, el honor, la honra, la pleitesía, Señor, porque tú solo eres el Señor, solo tú eres Dios, a quien, Señor, Padre amado, nosotros te adoramos, te tributamos, Señor, toda gloria, Padre, porque como hijos suyos reconocemos tu señorío, tu deidad, tu soberanía. Gracias, Padre. Por eso es que en esta hora queremos rogarle que, Señor, tú nos puedas bendecir en este servicio, que su Espíritu Santo sea el que, Señor, tome posesión de cada corazón, de cada vida, Señor, de mi vida en especial, Padre, para que tengamos, Señor, un servicio bendecido y que a través de este tiempo que estemos, Señor, Padre amado, en tu presencia, Señor, Padre, podamos nosotros, Señor amado, sentir que hay una bendición especial. Por eso, rogamos, Padre, que nos unifique, Señor, nos ponga en esa comunión de espíritu, Padre, para que, Señor amado, podamos especialmente, Señor, en esta tarde, oramos y rogamos por su palabra. Necesitamos siempre tu palabra. Señor,
Tu palabra, Señor, dice que, Padre amado, los cielos es la que fortalece nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es el que nos reanima. Tu palabra es, amado Dios, que disipa las tinieblas, Señor, y nos coloca, Señor, en la luz, porque tu palabra dice que es lámpara, Señor, a nuestro camino, lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Señor, por eso que oramos por ella. Padre, para que esta palabra pueda ser un motivo de gran bendición en cada corazón, en cada vida, en cada uno, Señor, de sus hijos, Señor, tanto en sus hogares, Señor, a donde llegue tu palabra, quien la escuche en esta tarde, Señor, allí puedas ser bendecido a través de ella. Tu mensaje, Señor, vaya, Señor, allí a cada corazón, Señor, y fortalezca y bendiga la vida, Señor, de todos aquellos que oigan y escuchen tu poderosa palabra. Por eso, Señor, rogamos, Señor, ahora tu bendición por este servicio en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahora, a continuación, tendremos una hermosa alabanza también para allí meditar en ella. Que Dios nos bendiga. Como silba entre los árboles y el mar, y la helada y la lluvia, sinfonía cuando cae majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Él se deleita oír los ángeles cuando cantan Santo, Santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Cuando un canto de la tierra empieza a oír, este canto de millares que la sangre de su Hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvadores. En la cruz, levantemos nuestra voz, adorando al Salvador, y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y continuamos con nuestro servicio. Ahora vamos a pasar a lo más importante, como siempre, que es la bendita palabra del Señor. Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Allí usted en su Biblia busque en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. Ahí tenemos para este día la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, estaremos leyendo del 1 al verso
18. Romanos capítulo 9, verso 1 al verso 18. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces voy a dar lectura a su bendita y poderosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor por esta hermosa palabra que hemos dado lectura, donde aquí el Señor nos está hablando acerca de las promesas. Pero principalmente esta palabra va muy enfocado con respecto a la elección de Dios para con Israel. Y no solamente para con Israel, como lo veremos más adelante. Alabado y bendito sea el Señor, que grande es conocer en parte, conocer los caminos de Dios, conocer cómo Él allí va tomando cada decisión para poder cumplir sus propósitos.
Los propósitos de Dios, que a veces son de inmediato y muchas veces son también para tiempos futuros. Como podemos ver en la palabra que hemos leído, cuando el apóstol Pablo, él revela su sentimiento, lo que hay en su corazón, quizás la tristeza que siente por Israel, y lo revela y dice, bueno, ¿cómo quisiera ser yo anatema? Estar separado de Cristo, con tal de que mis parientes, mis hermanos, ¿cierto?, en la sangre, que eran los judíos, con tal de que ellos pudieran conocer, pudieran entender, pudieran ellos recibir la revelación que hasta ese entonces, aún todavía no le habían sido revelados, como hasta el día de hoy, aun cuando han pasado tantos siglos, bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros que Dios, Él va transitando allí en todo lo que tiene en su plan divino, en todo lo que tiene, vamos a decir, como se habla ahora de proyectos, en los proyectos de Dios, o en los planes divinos de Dios. Allí vemos nosotros que al ir a la Escritura, Él prácticamente no tiene apuro. Deja pasar el tiempo, como lo vemos aquí en esta palabra que hemos leído, cuando habla acerca de la elección de Israel. Él, si hubiera querido, hubiera tomado cualquier pueblo, se hubiera manifestado, se hubiera dado a conocer, y podría haberle dicho a cualquiera de los pueblos, a lo mejor a cualquier nación, bendito sea el Señor, se hubiera manifestado a ellos y le hubiera revelado que Él era realmente Dios. Y le hubiera dicho, bueno, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser el Dios de ustedes. Pero no lo hizo así, porque los propósitos de Dios son muy diferentes. Bendito el Señor, los caminos de Dios, como dice, no son nuestros caminos, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces vemos nosotros en esta palabra, cuando habla sobre la elección de Israel, allí, ¿cierto?, llama, por supuesto, comienza con Abraham, luego allí, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, el nacimiento de Isaac, bendito el Señor, y luego después va pasando el tiempo. Fíjese que Isaac allí, ¿no es cierto?, a los 40 años dice que tomó estado de matrimonio, y allí pasaron 20 años que Rebeca no tuvo hijo, y vemos que en estos 20 años, allí dice que oró a Jehová, pidiéndole, por supuesto, descendencia, y dice que Jehová le oyó. Rebeca, allí en su vientre, allí vienen ahora aquello que pidió Isaac,
Y allí hay algo tremendo que ocurre. Dice que, por una parte, creo que me imagino cómo estaría feliz tanto Rebeca como Isaac. A medida que crecía, digamos, ¿no es cierto?, allí a lo mejor, ¿no es cierto?, esas criaturas, digamos, en su vientre. Venía, digamos, ¿no es cierto?, la alegría de aquella, ¿no es cierto?, de aquel hijo, bendito sea el Señor, que al principio quizás ellos no lo saben, pero luego allí, ¿no es cierto?, vienen, digamos, a entender que no era uno, sino eran dos. Bendito sea el Señor. Pero a Rebeca, a medida que pasaban los meses, digamos, este embarazo, vamos a decir, se le complica tanto que en un momento ella allí también se siente, digamos, con la necesidad, digamos, de quizás de ir, bendito sea el Señor. Y vamos a leer un poquito lo que sucede con ella. Bendito sea su santo nombre. Dice su palabra: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, esto dice Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Bendito el Señor. De una alegría tan grande, ¿no es cierto?, con la esperanza ahora, ¿no es cierto?, de abrazar un hijo. Ahora ella dice: ¿para qué yo vivo? ¿Por qué mejor no muero? Era tanto, digamos, ese malestar que estaba sobre ella que pudo decir estas palabras. Pero viene la respuesta de Dios para ella y le dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Bendito sea Dios. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bendito sea Dios. Miren la revelación, miren lo que allí viene para Rebeca, la respuesta de Dios. Bendito sea el Señor. 2 naciones. En estos gemelos, podemos decir, ahora venía proyectado de parte de Dios 2 naciones. Gloria al Señor. Ahora dice que el uno será más fuerte. Bendito sea el Señor. Pero también dice: el mayor servirá al menor. Rebeca recibe allí una revelación muy grande que quizá nadie más lo sabía. Bendito sea el Señor. Pero vemos nosotros cómo Dios se está proyectando allí. Ahora, si nosotros hablamos de Israel, en Jacob, en este hijo menor, ¿no es cierto?, de allí de Isaac, ahora venía, ¿no es cierto?, allí preparando Jehová Dios una nación. Aleluya. Entonces, por eso es que decimos que Dios, este Dios es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso en lo que hace. Como Él no tiene apuro, Él tiene ya visualizado, Él conoce, Él sabe que esa nación va a ser una nación especial. Él sabe cómo esa nación sería algo que llamaría la atención dentro de las otras naciones. Bendito sea Dios. Pero allí todavía no nacían. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor con respecto a esta palabra? Por eso, lo que
revela esta palabra y lo que Pablo de alguna manera, él se angustia porque aún aquellos que ya había sido manifestado en los tiempos postreros, en la época de Pablo, allí Israel, para ellos aún estaba oculto, bendito sea Dios. Y por eso dice la palabra que hemos leído, bendito sea Dios, donde acá dice que bendito sea el Señor, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Porque acá nos revela el Señor en este versículo, en el 4 en especial, dice su palabra, que son israelitas, de los cuales son la adopción, dice, ¿no? El 3, empezando el 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas según israelitas, de los cuales son la adopción. Es una bendición. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas grandes bendiciones y estos privilegios tan grandes no lo tuvo ninguna otra nación, sino solamente la nación de Israel. Dice la adopción, porque allí Jehová Dios, Él lo adoptó y les dijo mi hijo, lo llamó mi pueblo, bendito sea el Señor. A ningún otro pueblo, sino solamente a Israel. Y les dice, no solamente la adopción, sino la gloria, porque ningún otro pueblo pudo conocer tanta gloria como el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Pues dice, y con ningún otro pueblo hizo pacto Jehová, solamente con Israel. Ningún otro pueblo tenía este privilegio. Y dice la promulgación de la ley. Todos los pueblos tenían sus leyes, sus propias leyes, pero solo Israel pudo tener una ley que fue dado por el Dios del cielo y que pudo conocer esta ley que allí los hacía diferente a otros pueblos. Solo Israel tenían mandamientos, tenían allí esta bendición. Solo Israel tenía un camino trazado, no por hombre alguno, sino por Dios. Y ese Dios era Jehová de los ejércitos. Ningún otro pueblo tenía trazado un camino como el camino que tenía que transitar Israel. Alabado sea el Señor. Entonces, vemos nosotros, dice, el culto y las promesas, todo aquello. Los pueblos rendían cultos a sus dioses, allí rendían cultos a sus ídolos, pero Israel, Jehová Dios, les ordenó que sus cultos, la adoración y la alabanza que Israel tenía que allí entregar, tenía que ser para Dios, para Jehová de los ejércitos, para el Dios del cielo. De manera que todas estas bendiciones allí lo había recibido este pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, esta nación. Dice el apóstol cuando nos habla, ¿quiénes? Dice, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aleluya. Entonces, pasaron tantos siglos y Dios
mostró tantas maravillas y tantas obras poderosas, portentosas al pueblo de Israel, pero con el único propósito, con lo único que Dios venía mostrando allí al principio, en el transcurso de los siglos, de los tiempos, mientras transitó Israel, Dios, Jehová, Él venía preparando ahora algo maravilloso, que era superior, y que esto era precisamente la venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, de aquel que Israel, por cierto, también lo esperaba al Mesías. Bendito sea Dios. A ellos le había sido anunciado. Los profetas, muchos profetas habían anunciado la venida de Cristo. Bendito sea Dios. Pero no como Israel. Allí quería esperarlo, o como ellos quisieran que viniera. Porque Dios, Él tenía allí también en su plan perfecto, en su plan divino, allí trazado, digamos, algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Y este plan que tenía trazado Dios, como dice la Escritura, la palabra de Dios que tenemos, bendito el Señor, dice aquí, bendito sea Dios. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice allí, pues ni habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Gloria a Dios. Entonces ahora viene, ¿qué es lo que dice el Señor? Nos está hablando de un llamado, por una promesa hecha por Dios. Bendito el Señor. No es ahora por algo que el hombre por sí solo quiera, digamos, conocer, o quizás allí que el hombre por sí mismo quiera buscar, sino que Dios está mostrando en su palabra que esto solamente proviene de Él. Este no es algo que lo decidamos nosotros o cualquiera de nosotros que quiera ser hijo de Dios, sino aquí su palabra nos está revelando que allí hay un plan de Dios perfecto. En el llamado de Dios, en la elección de Dios para el hombre, allí Dios tiene señalado un plan perfecto, en el tiempo señalado por Dios, no en el tiempo señalado por el hombre. Bendito sea el Señor. Así como vemos nosotros, primero el llamado de Abraham, después allí el nacimiento de Isaac, luego el nacimiento de Jacob. Bendito el Señor. Y allí va Dios mostrando un camino, y en este camino va trazando una línea, y en esa línea Dios tiene un propósito para el hombre, pero para el llamado, y un llamado para salvación. Bendito sea Dios. Por eso que llama tanto la atención cuando dice aquí su palabra, bendito sea Dios. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice allí el apóstol, en ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos nosotros que alguien puede decir, entonces si yo no soy llamado, si yo no soy elegido, Dios es injusto. ¿Por qué Dios llama a algunos y por qué no a todos? Bendito sea el Señor. Pablo, el apóstol, dice, no hay injusticia en Dios, porque Él es soberano en su decisión. Él, allí, en su propósito, siempre tiene algo ya premeditado, lo que va a hacer. Él conoce los tiempos, nosotros no conocemos nada. Bendito el Señor. No conocemos nosotros lo que va a pasar en algunas horas más. No sabemos lo que va a suceder mañana. Pero Dios conoce la eternidad. Bendito el Señor. Dios allí cuando llamó a Abraham, Él conocía todo lo que iba a suceder. Allí, ¿no es cierto?, el nacimiento de Isaac. ¿Y cómo iba a pasar después de 40, prácticamente 60 años después de su nacimiento, recién darle un hijo? Y después de ese hijo, ¿no es cierto?, del hijo menor, allí formar un pueblo. Pero para formar un pueblo tenían que formarse, ¿no es cierto?, allí las 12 tribus. Y de las 12 tribus, ¿no es cierto?, inmediatamente no fue un pueblo. Bendito sea Dios. Entonces pasaron 400 y tantos años para que viniera Dios allí a manifestarse sobre Israel. Bendito sea el Señor, para sacarlo y hacerle su pueblo. Entonces vemos nosotros, para nosotros los tiempos siempre son allí, digamos, limitados. Nosotros, cuando hablamos de 100 años, hablamos de muchos años. Sin embargo, en la palabra de Dios dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En la eternidad de Dios no existe el tiempo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Entonces, acá la palabra del Señor, cuando nos dice, bendito, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aleluya al Cordero. Entonces, podemos decir en esta tarde, y podemos alabar a Dios nosotros, porque la misericordia llegó a usted, llegó a mí, llegó a su familia. La compasión de Dios también llegó a usted, llegó a mí. La compasión de Dios está sobre usted, sobre su familia, porque ya se manifestó. Bendito, en el tiempo de Dios se manifestó. Yo no lo sabía. Ustedes, muchos de nosotros no lo sabíamos. Aleluya al Cordero de Dios. No conocíamos los tiempos. Alabado sea su nombre. Entonces, aquí lo que me dice, su palabra dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Aleluya. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cuántos también anhelan? ¿Cuántos desean? ¿Cierto? Allí a lo mejor que venga, digamos, ese tiempo de Dios sobre su vida, el llamado de Dios, la elección de Dios. Yo también, ¿no es cierto?, dirá alguien, me gustaría llegar a la casa de Dios, me gustaría llegar al Evangelio. Muchos anhelan, desean, pero no es allí, ¿no es cierto?, de que el hombre, cuando él quiera, cuando, ¿no es cierto?, él decida, sino cuando Dios allí en su tiempo lo llame, lo elija y lo traiga. Bendito sea Dios. Y ese es el tiempo de Dios. Y ese tiempo, esa bendición es la que hay que considerar, la que hay que valorar, la que hay que allí siempre recordar, no olvidarnos del día, de ese tiempo, de la hora cuando allí llegó la misericordia.
cuando llegó el amor de Dios a su vida, a mi vida. Cada uno de nosotros tenemos quizás señalado, a lo mejor, mis hermanos, allí algunos, en su testimonio, en el día de su llamado, ¿no es cierto?, dejaron a lo mejor en una agenda escrito y tienen fecha, hasta la hora, el día señalado, escrito prácticamente en su testimonio, el día de su llamado, el día de la elección, el día cuando llegó esta misericordia a la vida, digamos, quizá de la persona o en la familia. Bendito sea Dios. La palabra dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Bendita la misericordia de Dios que un día se manifestó a nosotros. Por eso que en esta tarde alabo a Dios, bendigo a Dios. Bendito el Señor. Y dice más todavía. Dice aquí, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios hace como quiere. Endureció a Faraón. Gloria al Señor. Y allí dice que para mostrar la gloria de Dios, para hacerse manifiesto allí en Egipto, endureció a Faraón, le mostró su gloria en esas 10 plagas allí, como allí Faraón, él no podía cambiar lo que estaba Dios haciendo. Un día oscuro completamente, donde dice que no se veía, digamos, el uno del otro. Bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros las obras poderosas, tantas maravillas que hizo allí en Egipto. Aleluya al Cordero. Y todo eso, dice que Faraón, en un momento, allí, él le daba, digamos, autorización y le decía a Moisés, salgan, prepara a tu pueblo, váyanse. Pero luego que allí, cuando ya estaban saliendo, inmediatamente le decían, otra vez cambiaba, digamos, ¿cierto?, su decisión y lo retenía. Y muchas veces lo hizo, bendito sea Dios, porque en un momento ablandaba el corazón de Faraón y en otro momento le endurecía. Dios jugaba con el corazón de Faraón, porque Él es Dios. Bendito sea Dios. Entonces, no hay injusticia en Dios. Él hace como quiere. Bendito sea Él. Él es el Señor, el Dios eterno. Bendito sea su nombre. Pero aquí lo maravilloso de esto, bendito sea su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor más abajo, en el libro de Oseas. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Aleluya al Cordero. Qué grande entonces lo que dice el Señor en su palabra. Entonces vemos nosotros que allí Dios tenía este plan divino, este plan preparado, pero este plan era no solamente una elección, no solamente un llamado, sino aquí, en este propósito y en este plan divino, era que Él traía la salvación. Y dice que de allí, desde los patriarcas, de esta descendencia vino Cristo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, en esta tarde, el Señor a nosotros nos está recordando la obra que hizo un día con su vida y con mi vida. Bendito sea Dios. Y que nos está recordando que podría haber sido otro el que podría ser llamado, pero me tocó a mí, le tocó a usted. Allá Dios del cielo lo escogió, lo eligió. Bendito sea Dios. Entonces vemos cómo Dios viene haciendo esta obra maravillosa. Pero, ¿por qué? Dirá alguno, ¿por qué, digamos, hay tanta gente
allí que no cree. ¿Por qué hay tanta gente que no acepta el Evangelio, que no cree en Cristo? Bendito sea el Señor. Entonces, podrá decir alguien, es que Dios quiere salvar solamente tal vez un número determinado y que el resto lo quiere a lo mejor condenar por la eternidad. Podrá decir alguien, Dios es injusto, ¿por qué no me llama a mí? ¿Por qué llama solamente a este grupo, a esta persona o a mi vecino? ¿Y por qué no llega a mi vida? Bendito sea el Señor. Pero que la palabra de Dios aquí nos revela que el Señor, Él, en su plan perfecto, dice que de esta descendencia venía Cristo. Y cuando de esta descendencia nace Cristo, y Cristo nace no solamente para salvar a Israel, sino también para salvar al mundo entero. Bendito sea Dios. Por eso que ahí en el libro de Juan, cuando nos habla, y ese texto nosotros los predicamos, o lo predicábamos hace poco, bendito sea Dios, cuando habla acerca de su plan perfecto y de ese plan divino para el mundo. Ya no es para, ¿no es cierto?, unos pocos, sino que se manifiesta diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, allí ahora está manifestado el amor de Dios. No manifestado solamente a unos pocos, sino, dice, para todo el mundo, para todo aquel que en Él creyere. Dice, entonces tendrá vida eterna. Y ahora dice, como recién acabábamos de anunciar, que aquellos que no eran llamados pueblo ahora pueden ser pueblo de Dios. Ahora, aquellos que no le eran llamados amados, ahora pueden ser amados de Dios. Pero a través de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Solo por medio de Él. En este plan perfecto de su salvación. Bendito sea el Señor. Entonces vemos cómo el amor de Dios se manifiesta. Y dice allí, ¿no es cierto?, donde dice, vosotros no... Donde dice aquí su palabra, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Solamente Israel era su pueblo. Pero ahora, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces, está hablando, ¿no es cierto?, de todos aquellos que ahora puedan también alcanzar, ¿no es cierto?, o puedan abrazar esta bendición de la salvación por medio de Cristo. Y dice, en el lugar donde no les dijo, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Bendito sea Dios. Porque había, ¿no es cierto?, allí en Israel, en ese lugar, solamente allí, ¿no es cierto?, era donde estaba asentado el pueblo de Israel. Allí eran llamados pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy es el pueblo de Dios. Bendito el Señor. Pero ahora, no solamente allá, sino en todo el mundo. Allí también hoy día son llamados pueblo de Dios. Aquí nosotros estamos quizás al fin del mundo. Bendito el Señor. Y ahora aquí nosotros también que hemos creído en Cristo y hemos podido recibir el llamado y hemos sido elegidos para esta salvación a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hoy día somos pueblo de Dios. Puedo decir como usted, soy pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces vemos nosotros que esto es precisamente el propósito de Dios, la eternidad de Dios, cómo Dios, Él prepara anticipadamente, quizás tantos siglos, para que aún siga entregando allí el amor para todos aquellos que todavía quizás no son llamados, o que no han venido, o que no han creído más bien, porque hoy día no es que no hayan alcanzado el mensaje de Dios ha sido, digamos, entregado por todo el mundo. Dios allí ha tomado todos los medios para
hablar al mundo, para llamar al mundo, para decirle que hay un Salvador, para decirle que hay un Cristo, que hay un Redentor, para decirle que hay una promesa, y la promesa de la vida eterna para el que cree, bendito el Señor. Pero ¿qué? Bendito Dios, el mundo no cree, el mundo rechaza, el mundo está allí quizás endurecido, el mundo quizás está allí solamente quiere caminar de acuerdo a sus propios deseos y propósitos de su propio corazón y no quiere obedecer al llamado de Dios. Entonces, ¿será injusto Dios? ¿Tendrá la culpa Dios que el hombre se pierda, que el hombre quizás allí no se salve? De ninguna manera, dice Pablo, bendito sea el Señor, porque también ahí mismo en el capítulo 3, digamos, de San Juan, bendito sea su nombre, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando habla del mundo, está hablando de toda la humanidad, sin acepción de persona, de raza, quizás de color, bendito Dios, está hablando del mundo entero, está hablando de toda la humanidad, bendito el Señor, pero dice para que el mundo sea salvo por él. Ahora dice, el que en él cree no es condenado. Ahí está la puerta abierta. La puerta está abierta para el hombre para que no sea condenado. Tiene que creer en Cristo, tiene que recibir a Cristo, tiene que allí reconocerse pecador, reconocerse que el hombre ha fallado, bendito sea Dios. Y dice, y esta es la condenación. Ahora, ¿cuál es la condenación? Eso es importante. Ya hemos visto que ahí está la puerta abierta para la salvación. Está, digamos, Cristo esperando. Pero hay una condenación. ¿Cuál es? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya, el Cordero de Dios. Entonces, allí el mundo prefiere vivir en tinieblas, prefiere vivir en oscuridad, prefiere vivir en pecado, prefiere morir el hombre en su propia decisión. Allí ama allí las cosas del mundo y no quiere, digamos, dejarlo, no quiere salir de ahí. Bendito, está, digamos, allí, ¿cierto? La luz alumbrándole. Cristo, digamos, está allí, ¿no es cierto? Como esa antorcha alumbrando para que vengan a esa luz. Pero que el hombre dice que no viene a la luz para que no sean descubiertas sus obras, sus malas obras. Bendito sea Dios. Prefiere, digamos, vivir en tiniebla, en oscuridad. Entonces, ¿hay alguna injusticia de Dios? No hay injusticia. El amor de Dios dice que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y se devuelva de su mal camino. Esa es la bondad de Dios, el amor de Dios. Pero el hombre ama más el pecado, ama más el mundo y no viene a la luz. Bendito sea Dios. En esta tarde se ha glorificado el Señor. Entonces, ahora vemos nosotros cómo el amor de Dios se ha manifestado al mundo. Y Dios quiere, y también, y nosotros, hay algo que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos llamaba la atención. Bendito sea el Señor. Hay algo maravilloso donde el Señor nos revelaba algo, y esto es importante para nosotros como pueblo de Dios hoy día, porque no vamos a hablar solamente del mundo, sino también, ¿no es cierto?, hay algo que nos toca a nosotros. Bendito sea el Señor, donde allí el Señor, ¿no es cierto?, nos estaba hablando, bendito sea su nombre para siempre, cuando habla acerca de la descendencia. No por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros que alguien puede decir, no, como decían los israelitas, nosotros somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham, bendito sea Dios. Podemos, quizás muchos también
dentro del pueblo de Dios. A veces está, digamos, el pensamiento, y a veces quizás allí también, muchas veces, descansan, digamos, a veces en la promesa hecha a sus padres. Estoy hablando de los hijos, de la iglesia, de los jóvenes, de todos aquellos que allí, ¿no es cierto?, quizás han tenido esa bendición de nacer en cuna de oro, como hablamos siempre, ¿no?, en el Evangelio, y que a lo mejor no han conocido el mundo. Bendito sea el Señor. No han ido, digamos, ¿no es cierto?, allí quizás a probar la algarroba del mundo. Bendito sea Dios. ¿Ah? Y dicen, bueno, yo estoy dentro de la promesa. Yo voy a ser salvo. Yo también, digamos, ¿no es cierto?, me voy a ir con Cristo. Porque mi abuelo, ¿no es cierto?, digamos, un muy buen cristiano, ejemplar. Mi padre, un cristiano, digamos, ¿no es cierto?, intachable. Entonces, estoy allí en la promesa, bendito sea el Señor. Pero la promesa, bendito sea Dios, no es según la carne. La promesa es por el Espíritu. Aleluya, el Cordero de Dios. Y ahí es donde muchas veces hay tantos hoy día jóvenes que allí, ¿no es cierto?, están en la iglesia, están dentro digamos, de la bendición, podemos decir, en medio de la bendición de Dios, pero no han hecho todavía allí, ¿no es cierto?, un pacto con el Señor. No han decidido entregar sus vidas al Señor y solamente estriban o están allí convencidos, y muchas veces allí, ¿no es cierto?, quizás descansan en que están en la iglesia y que son, a lo mejor allí, ¿no es cierto?, tienen posiblemente el conocimiento y tienen posiblemente muchos, a lo mejor talentos, dones, y que están trabajando dentro de la iglesia en diferentes, ¿no es cierto?, allí labores dentro de la obra, bendito Dios. Pero dirán ellos, bueno, llevo tantos años en la iglesia, bendito, estoy ocupando tal cargo en la iglesia, bendito sea Dios. No se trata, digamos, de ocupar un cargo, ni se trata de llevar muchos años, ni se trata de ser tan intachable, bendito Dios, sino se trata de algo más importante, y de lo más importante es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, tener un pacto con Él personal, porque la salvación es personal, bendito sea el Señor. Allí hay una palabra, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando allí dice que el carcelero, bendito Dios, fue alcanzado por el mensaje de la palabra. Cuando él allí llegó, se postró delante de Pablo, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo, bendito Dios? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchas veces, muchos quedan, digamos, con ese mensaje. Creyó mi papá, creyó mi mamá, creyó mi abuelito. La salvación llegó a esta casa. Sí, llegó a la familia, pero individualmente, cada uno de esa familia tiene que tener allí un encuentro con el Señor, un encuentro personal con el Señor, porque la salvación allí es personal. No es que, digamos, yo tenga un aval que me represente en el cielo para entrar al cielo, bendito el Señor. Allá no existen los avales, bendito Dios. Allí no existen, digamos, ¿no es cierto?, alguien que a lo mejor allí tenga un mérito para yo colgarme y entrar con Él. No, bendito sea Dios. Tiene que ser, digamos, un pacto personal. Allí el niño, desde el momento que tiene discernimiento, conocimiento, bendito Dios, del bien y del mal, tiene que tener un encuentro con Cristo. De lo contrario, está fuera de esa promesa. Bendito sea el Señor. Aleluya, el Cordero. Por eso, en esta tarde el llamado es que allí, ¿no es cierto?, sobre todo nosotros como padres, cuánto debemos esforzarnos para dejarle, digamos, esta herencia a nuestros hijos, pero es una herencia que le quede claro, que mientras ellos no entregan su vida al Señor, están fuera de esta bendición, bendito sea su nombre. Pero por supuesto que la misericordia está ahí esperándolo, por supuesto que la bondad de Dios está esperándolo, pero lo maravilloso es que allí tome decisión y se entregue a Cristo el Señor.
Bendito sea Dios. Y quizá si no lo ha hecho todavía, es el tiempo para hacerlo. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Porque alguien puede decir, pero es difícil. No, no es difícil, porque aquí mismo está la palabra de Dios. Dice, bendito sea el Señor en su bendita palabra. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es lo que tienes que hacer. Todo aquel que todavía, a lo mejor allí la esposa está esperando, orando por su esposo, y el esposo todavía espera, no, dejemos después, más allá, más quizá en un año más, 2 años más. ¿Qué sabes si vas a vivir 1 año más, 2 años más? Quizá hoy día viene el Señor por ti. Es hoy día cuando Dios te llama. Es hoy día cuando Dios quiere salvarte. Es hoy día cuando Dios quiere darte la vida eterna. Es hoy día cuando la bendición de Dios quiere llegar a tu corazón. Hermano, hermana, quien me está escuchando, quizá allí en la familia, bendito sea Dios, el Señor hoy día le abre la puerta y lo llama para que se entregue a Cristo, porque a esa es la promesa. El día que creyere y allí confesares con tu boca que tú eres un pecador y que Cristo murió por ti, derramó su sangre por ti, pagó por ti el rescate por tu pecado, y tú le aceptas, en ese momento Cristo te salvará y vendrá y te hará tu hijo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Bendito sea Dios. El Señor Dios le bendiga en esta tarde. Cristo el Señor, Él le ama, Él le está llamando para que usted sea un hijo de Dios. Que Dios bendiga esta palabra, este mensaje, la confirme en nuestros corazones, y vamos entonces allí a dar gracias al Señor. Bendito sea Dios por esta palabra. Oh Cordero Santo, Cordero de Dios, en esta hora, mi Rey de Gloria, mira, tu palabra ha sido, Señor, predicada. Señor, allí, Padre amado, quien, bendito Dios, la escuche, quien, Señor, la reciba, quien, Señor, haga realmente, Señor, que la palabra, Señor, allí, que ponga por obra esta palabra, Señor, y realmente dé ese paso importante, será el hombre más grande, más feliz, Señor. Esa mujer, ese joven, esa señorita, Señor, será la persona más dichosa, más feliz, porque no hay nada más grande en este mundo que recibirte a ti como Señor y como Salvador, como el Dios nuestro, aleluya, el que vive, y que tener el testimonio, tener Señor, la esperanza cierta y verdadera, que vamos caminando al cielo, y a la hora que tú vienes, el día que tú vengas, Señor, estaremos contigo por la eternidad. Confirma este mensaje, te lo ruego por Cristo mi Salvador. Amén, amén. La gloria es para Dios. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. De reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará
por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará. Para ir terminando con este servicio, vamos, hermanos, entonces, con mucha fe, a recibir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar reunidos, Señor, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en este tiempo, Señor, tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, una gran bendición. Oh Dios, quiero rogarle que usted bendiga a tus hijos, a tu pueblo, bendiga a todas las familias. Señor, guarda a tus hijos, a tu pueblo, líbralos, Señor, de toda esta pandemia. Señor, sígalos protegiendo, Señor, colocando allí tu cerco alrededor de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares. Señor, bendiga, Padre mío, al que sale, Señor Jesús, a su trabajo, Señor, en su salida, en su regreso. Señor, tú les guardes, tú les protejas. Padre, te ruego, Dios del cielo, que bendiga y guarde también a su siervo, nuestro obispo, a nuestra pastora y diaconisa, a su familia y todos nuestros hermanos. Señor, especialmente nuestros hermanos más ancianos, algunos de los hijos suyos, Señor, que sufran alguna enfermedad, Señor, alguna enfermedad crónica, Señor, de sus huesos, Señor amado, bendito haga misericordia. Padre, quiero rogarle su bendición, bendito es su nombre, también por nuestro país. Señor, tenga piedad de nuestro país, Señor, que pueda, bendito Dios, usted librándolo, Señor, y Padre mío, disminuyendo y llevándote toda esta pandemia, Señor amado, de nuestra ciudad, Señor Jesús Coquimbo, haga misericordia. Pedimos ahora, Padre, que derrames tu bendición sobre todos nosotros. Se lo ruego, Padre, en el nombre bendito y glorioso de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga.